¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Son las 21 horas 31 minutos y damos comienzo a Apuesta de 10, la apuesta al periodístico nocturno de Radio Universal, 970 Universal, que hoy está celebrando sus 90 años de existencia con ustedes en la sociedad uruguaya. Y desde Apuesta de 10 vamos a colaborar hoy con una edición especial. Hemos hecho unas cuantas mesas de debate con distintos actores, distintos temas de actualidad. Este es uno de los temas en vigencia hoy, más caliente que nunca, cercanos a la fecha en la cual se celebrará un pre-referéndum por una polémica ley, la ley trans, la ley que garantiza, le da un paquete de derechos a las personas trans en Uruguay, una ley que fue legislada el año pasado. Este año un parlamentario, un legislador que impulsó una recolección de firmas para derogarla, consiguió 70.000 adhesiones y se avecina entonces, decíamos, el domingo 4 de agosto, la fecha de este pre-referéndum. Hoy vamos a tener aquí a la abogada Fabiana Goyeneche, también directora de Promoción Social, Desarrollo Social de la Intendencia Municipal de Montevideo. Ya no se dice más municipal. No, Intendencia de Montevideo. Intendencia de Montevideo. Muy bien. Y al legislador, activista social también, y ex precandidato del Partido Nacional, Carlos Iafigliola, quien ha sido, diríamos, el hombre clave en la campaña por la derogación de la ley trans. Carlos, buenas noches. Un gusto, Checho, un gusto, Fabiana, y bueno, vamos arriba. Bien, bueno, a ver, las reglas claras, hay preguntas para los dos. La primera pregunta va a tener, les vamos a dar 3 minutos a cada uno para que desarrollen una respuesta y de ahí en más 2 minutos. Van a tener el otro derecho a réplica, en algunos casos comenzará uno, en otros comenzará otros. Pero antes de comenzar con ustedes, quiero hacerles saber a la audiencia algunos datos claves del tema que nos convoca hoy. El 19 de octubre del año pasado, el Parlamento aprobó en una sesión histórica una ley integral para personas trans con votos de todos los partidos, 62 votos en 88. Fue presentada en junio de 2007 por el gobierno del Frente Amplio, que ubicó a Uruguay a la vanguardia de los derechos de las minorías sexuales en el continente. Con estas medidas se pretendió integrar a esta población golpeada a todos los ámbitos de los que han sido históricamente excluidos, es decir, el derecho a la educación, a la cultura, la salud, la vivienda, el trabajo digno, también a la hormonización, a operaciones de reasignación de sexo, cambio de nombre registral, sin tener que pasar por un proceso penal arduo como se hacía anteriormente, y el otorgamiento de pensiones reparatorias para aquellos que acrediten haber sido violentados durante la última dictadura por su condición de género, su identidad de género trans. Son algunos de los puntos que considera la ley. En 2016, el MIDES presentó los datos de un censo de personas trans, en el cual se contabilizaron 853 personas, aunque se sabe que no es el total de la población trans, sino solamente a los que se pudo alcanzar. El 58% declara haber sufrido discriminación por parte de su familia cercana con quienes convivían. El 67% de las personas trans realizaron trabajo sexual en algún momento de sus vidas, muchas veces siendo menores de edad. El 60% de los encuestados no completó el ciclo básico y más del 70% afirmó haber sufrido discriminación durante su camino educativo. Antes de comenzar, para no pedirles a ustedes una definición de persona trans, igual claramente van a poder agregar. Veamos qué dice la ley a propósito, que cita la definición del sujeto social involucrado directa e indirectamente en el debate de esta noche. Para la ley, en su artículo 4, dice que personas trans son las personas que se autoperciben o expresan un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino-femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual. Esto es lo que dice la ley que legislaron los parlamentarios.
podemos empezar por ahí, independientemente de lo que sostiene la ley. Fabiana, podemos empezar contigo. ¿Qué podrías agregar tú de cuál es tu mirada sobre las personas trans? Bueno, mi mirada es sobre todas las cosas, la aceptación y el derecho a ser de todas las personas, ¿no? En este caso estamos hablando de una ley integral para personas trans, porque el Estado promovió, recogiendo además, por supuesto, la movilización de la sociedad civil, que ha sido la protagonista y seguirá siendo la protagonista en todo esto, la necesidad de establecer una condición de igualdad que por la vía de los hechos no se estaba dando, y es que la población trans en el Uruguay, como a nivel de cualquier lugar, es la población con indicadores de mayor vulnerabilidad que tenemos en el país, ¿no? Vos ponías varios ejemplos de su acceso al estudio, de su acceso al trabajo, del ingreso promedio, de la expectativa de vida promedio, y bueno, y sabemos que sin una determinada medida de acción afirmativa, que es lo que viene a hacer esta ley, las personas trans tienen muchísimas más dificultades que las personas que no son trans para poder acceder a derechos humanos básicos. Entonces, antes que la comprensión de una ley, antes que conceptos técnicos, que conceptos jurídicos, antes que hablar de políticas públicas, estamos sobre todas las cosas hablando de humanidad, de sensibilidad y de aceptación, y de buscar entre todas las personas que todo el mundo pueda ejercer ese derecho a ser. Bien. Carlos, más allá de lo que dice la ley, ¿qué valoración haces de las personas trans? A ver... es decir, definirlas con tus propias palabras, ¿no? Sí, digo, yo obviamente que igual que cualquier persona en la sociedad, y este fenómeno no es de ahora, hemos visto personas que en determinado momento, más allá de su sexo biológico, de la naturaleza humana, han tenido distintas orientaciones sexuales. Y obviamente que uno puede reconocer en este tiempo a qué se le suele llamar persona trans, una persona que quiere llevar adelante un cambio de sexo. Pero a mí me interesa, más allá de mi definición, Checho, a mí me interesa hablar de la ley y lo que dice la definición de la ley, porque me parece que para eso vinimos. Cuando recién vos la leías, pero yo lo voy a leer de nuevo con algún detenimiento. Cuando vos hablabas... Acordate que a los 3 minutos te va a sonar una chicharra, pero la chicharra no hay problema porque no problema. Tenemos un rato largo. No hay drama. El 4C define, es el corazón de la ley, porque a partir de esta definición se genera el resto de la ley. Dice: persona trans, la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento. Primer tema que obviamente nos hace poner firmes enfrente de esta definición. Sexo asignado, sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento, como si fuera una cuestión de convencionalismo asignar un sexo a la hora de nacer. A ver, esto claramente contradice la biología, contradice la ciencia, contradice la naturaleza humana. Nacemos varón y nacemos mujer. Si después esa persona quiere, obviamente, más adelante llevar adelante un tema donde, no se siente cómodo con su sexo biológico, históricamente ha tomado distintos caminos, pero esta definición ya obviamente es falsa. Esto contradice la naturaleza humana, contradice la biología. A ver, yo voy a pedir una cosa, te lo digo, Checho, de entrada, porque yo vine a debatir con la señora Fabiana Goyeneche. Sí. Le cuento a la audiencia que no nos está viendo que la está acompañando a Fabiana Goyeneche, una connotada dirigente, activista, etcétera. No voy a dar el nombre, no importa. Desde que estoy hablando, está pegado a mí y me está haciendo gestos. Checho, vine a debatir con Fabiana. Si la persona que está a mi derecha sigue en esa actitud, me levanto y me voy, porque yo vine a debatir con Fabiana Goyeneche. No estoy para soportar que una persona, mientras estoy hablando, me esté haciendo gestos. Entonces, o vos lo manejás o me levanto y me voy. Está claro, estamos de acuerdo. Y definición
del tema de 4C. Para paréntesis, si no quedó al lugar. Bueno, ¿okay? no, está bien, pero pido que vos tomes cartas en el asunto. Por eso. Porque desde que empecé a hablar me está haciendo gestos y... No, a ver. Entonces, no estoy para eso. Acá hay 4 personas más, además de ustedes dos. Sí, Nuestra productora. Pero están todos tranquilos. Tu mujer yo hablé, bien. Que no la voy a nombrar, está haciendo gestos desde que empecé a hablar. Y obviamente es una connotada dirigente que viene a acompañar a Fabiana Goyeneche. Yo no vine a debatir con ella, vine a debatir con Fabiana Goyeneche. Entonces, termino el concepto. Esta definición es una definición ideológica. Esto no es una definición basada en la biología, en la naturaleza humana. Nacemos varón y mujer, que después algunos tomen una orientación distinta en función de lo que sienten, etcétera, ha pasado siempre. Pero acá, en una ley, se está poniendo un concepto ideológico. Y después, este artículo, y cierro porque sé que tenía un tiempo, dice sexo asignado al momento de nacimiento, o bien un género no encuadrado en la clasificación binaria masculino o femenino, independientemente de su edad y de acuerdo a su desarrollo evolutivo psicosexual. Acá está el tema, lo cierro, acá está el tema que más nos preocupa de la ley. Acá habla de la persona trans, una persona independientemente de su edad. En cuanto a su armonización, decís tú. Sí, estoy hablando de que está comprendido como sujeto de la ley, acá en independientemente de su edad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, están todas las edades, porque pusieron independientemente de su edad. De acuerdo. También es cierto, y le doy pie a Fabiana, los impulsores de la ley, podríamos decir, han dicho que no es el espíritu de la ley. Sin embargo, también me da la impresión que quienes legislaron no fueron del todo claros. Fabiana, tu postura. A ver, hay conceptos. Las leyes son construcciones jurídicas y por lo tanto recogen conceptos que pueden venir de distintas áreas, de distintas ciencias, pueden venir de la biología, también de la sociología, de un montón de universos, pero hay conceptos básicos a esta altura que quizás hace falta actualizar, ¿no? Conceptos de la biología que hace falta actualizar, evidentemente, y conceptos de otras ciencias, ¿no? Es muy diferente el sexo biológico, ¿no? El sexo asignado al momento de nacer, el sexo biológico que está determinado por la anatomía de la persona, la orientación sexual que habla de la atracción sexual por quien que puede sentir una persona que no tiene por qué tener de referencia un sexo biológico que corresponda con la orientación sexual, y la identidad de género, que la ley es muy explícita y habla de que, bueno, una persona trans es la persona que se autopercibe o expresa un género distinto al sexo que le fuera asignado, es decir, la persona que, por ejemplo, habiendo nacido con un sexo biológico que le fue asignado como femenino, se autopercibe de manera masculina. Uh-huh. Entonces, son conceptos básicos. Yo sé que estamos en una radio, pero aprovechando que la gente puede corroborarlo, porque tú estás transmitiendo en vivo, yo también, le voy a obsequiar a Carlos y a Figliola algo que nosotros con la Secretaría de la Diversidad del departamento solemos distribuir, que es el ABC LGTBIQ, que comenta o que enseña o que informa los distintos conceptos. Dale, muchas gracias. Porque es importante informarnos, más allá incluso de lo que recoge la ley, que creo que es bastante específica. ¿Por qué? Porque el señor dijo algo que es absolutamente erróneo, que es que las personas trans, y cito, quieren llevar adelante un cambio de sexo. No todas las personas trans quieren llevar adelante un cambio de sexo, hablando del sexo biológico, y no todas las personas trans lo llevan. Hay personas que durante toda su vida no lo hacen. Entonces, solamente cerrando sobre la objeción que hizo Carlos, la señora Colette me está acompañando porque es quien me asesora a mí, más allá de lo jurídico, de lo que yo pueda estudiar de la ley. Hay cosas que es muy difícil explicar en tercera persona. No, está bien. Muy difícil. Entonces, en la medida que estamos impedidos de escuchar a las personas protagonistas, porque él se ha negado a debatir con las personas trans, yo le he pedido a Colette que forme parte de mi preparación y de mi presentación para por lo menos poder volcar lo que ella me ha transmitido y lo que transmite cotidianamente, como mínimo. Estando yo en un lugar que me toca institucionalmente con frecuencia hablar por personas trans, por personas afrodescendientes, por personas con discapacidad, por las áreas que en la temática de mi departamento trabaja, pero que en este caso es particularmente difícil, complejo y hasta negativo, pero bueno, por lo menos podemos venir a contrastar la información. No, claro, a ver, solo para que quede claro, nadie puso objeción que ingrese Colette, ni que ingrese la esposa de Carlos.
Simplemente que quede claro que los debatientes son ustedes dos y que así fue pactado. Segunda pregunta. ¿Qué argumentos jurídicos tienen ustedes para estar tanto a favor o en contra de esta ley? Es una pregunta para ambos. Carlos. Bueno, voy a volver al 4C. Primero, acá se define claramente el sujeto de la ley, quién está en el centro, en el corazón de esta ley, para la cual, se arma una ley en función de quién es el sujeto, en este caso, la persona trans. Entonces, repito que acá marca claramente, cuando dice independientemente de su edad, que dentro de esa definición de persona trans están involucrados los niños, los adolescentes, los jóvenes, adultos mayores. No hubo ninguna voluntad de dejar a ningún grupo de la sociedad de lado. Estuvieron todos integrados, están todos, acá entran los niños, digo porque a veces he escuchado del otro lado, tranquilo, que los niños, no. Si no hubieran querido poner a los niños, hubieran acá, redactaron el 4C, que esta definición era para personas mayores de determinada. No, acá esto marca claramente que la ley involucra a niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de niños y adolescentes, y lo que voy a expresar a continuación, es porque la ley le da justamente esa cobertura en personas trans, independientemente de su edad. Entran niños y entran adolescentes. Que no se hagan los distraídos, quienes la votaron, que saben que entran niños y adolescentes. Segundo tema, voy al artículo 21. En el artículo 21 dice derecho a la atención integral. Toda persona trans tiene derecho a una atención integral para adecuar su cuerpo a su identidad de género, que comprenda como mínimo todos los programas y prestaciones, y sigue diciendo de acuerdo al Sistema Nacional Integrado de Salud, Ley 18.211. Entonces, el artículo 21 dice que hay que llevar adelante todos los programas y prestaciones para que esta persona trans pueda adecuar su cuerpo a su identidad de género. Entonces, me salté un paso para no leer la ley 18.211, voy a la reglamentación de la ley que toca este punto del artículo 34, y cuando habla programas integrales de prestaciones de acuerdo al artículo 45 de la ley 18.211, esta que menciona la ley trans, empieza a definir uno a uno cuáles son esos procedimientos, y el primero dice tratamientos hormonales, personas trans, y después sigue con una serie de tratamientos quirúrgicos, etcétera, pero el primero es hormonización. ¿Qué quiero decir con esto? Persona trans involucra a niños y adolescentes. ¿Cuáles son esas prestaciones que hay que asegurarle? Bueno, la primera de todas es la hormonización. Acá está bien clarito y no hay que andar con vueltas. Lo primero que se le va a brindar es estos procesos de hormonización. Para nosotros este es el tema central de debate. Bien, que claro. Hayan metido a los niños, y que además esto, no paro porque no puedo seguir leyendo por el tiempo, pero esto además, independientemente de la voluntad de sus padres, esto lo pueden llevar adelante aún sin el consentimiento de sus padres. Después lo voy a decir donde lo nombra. Entonces, para nosotros este es el tema central y más grave de todos. Bien, Fabiana, ¿qué argumentos jurídicos sostenés para estar a favor de la ley trans? Y le sumo una pregunta. ¿Entendés que el espíritu de la ley habla de que se puedan hormonizar niños, como sostiene Carlos? Primero, un concepto que me parece que es fundamental aclarar. La ley no crea a las personas trans. La ley consagra la protección en los derechos de las personas trans, derechos que además ya tenían por ser personas. Parece un poco redundante y un poco obvio, pero a veces parece que aflora la necesidad de volverlo a aclarar, ¿no? No es que, entonces, no estamos viendo si la ley incorpora a los niños, las niñas, por supuesto, la ley habla de personas, y los niños, niñas y adolescentes, a diferencia de lo que en algún momento en nuestra historia se afirmó, son personas. Y son personas autónomas, con una autonomía progresiva, diferente de la de sus adultos responsables. Eso primero. Los argumentos jurídicos están todos muy expuestos sobre la mesa. No hay un solo fundamento legal para oponerse a esta ley, porque esta ley lo que hace es buscar garantizar derechos que ya han sido reconocidos para todas las personas y que por circunstancias de hecho y culturales y sociales las personas trans no estaban accediendo a ellas, porque la ley busca generar la garantía de que accedan a la educación,
de que accedan al trabajo, de que accedan a la reparación que les corresponde a determinadas personas trans por la responsabilidad del Estado por su violencia institucional. Entonces, todos esos derechos ya hace mucho tiempo que están consagrados en las convenciones de derechos humanos, en nuestra Constitución, en muchísimas leyes nuestras, solo que por otras cuestiones las personas trans, aún teniendo leyes que dicen que tienen derecho a ello, no estaban accediendo. Entonces esta ley lo que hace es buscar mecanismos para garantizar que esos derechos preexistentes sean también ejercidos y gozados por estas personas. Y algo que me parece muy importante en lo que el señor insiste con el tema de las infancias y las adolescencias trans. La ley consagra dos cosas que también ya estaban recogidas por la ley. Una es la autonomía progresiva de los adolescentes y la otra es el proceso por el cual esa autonomía se ejerce y se accede a determinados procesos que, por la propia naturaleza y procedimientos con que se realizan, no termina ocurriendo a lo que a Filiola parece que le tiene tanto miedo. Lo menciono rápidamente y lo explico luego en todo caso. Sí. La ley ya permitía que los adolescentes, por su autonomía progresiva, tomaran decisiones y realizaran actos discordantes con la voluntad de sus adultos responsables. Por ejemplo, sobre otros aspectos de su salud, por ejemplo, sobre sus estudios, por ejemplo, porque quieren tener determinado régimen de visitas con su padre cuando su madre no lo quiere. Ya podían, antes de esta ley, ir a la justicia y tener una voz y una opinión diferente de la de su mamá, de la de su papá, de su abuela o de su adulto responsable. La ley recoge esto y dice, bueno, para atravesar el proceso de transición durante la adolescencia, lo pueden hacer también. Luego me extiendo sobre qué relación tiene esto con la hormonización o las intervenciones quirúrgicas. Quiero decirle a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros, plantear dudas, inquietudes, consultas, opiniones por vía WhatsApp, por escrito, al 092-000-970. 092-000-970. Se comunican con Apuesta de 10, como Ana María, por ejemplo, que opina: ser trans es una opción de vida, no una enfermedad, tengo entendido. Entonces, que cada uno se haga cargo. No me queda claro tu opinión, Ana María, con lo de que cada uno se haga cargo. Continúo, tenemos que ir a una tanda en 5 minutos, pero da para una breve intervención de cada uno. Carlos, tú has dicho más de una vez que es una ley basada en la ideología de género. ¿Por qué? ¿A qué te referís? Sí, pero primero déjame terminar, perdóname, Checho, pero déjame terminar, porque como se viene cortando, el por qué nosotros definimos a la persona trans, quedó claro, ¿no?, que involucra a niños y adolescentes, no hay vuelta, no se pueden hacer los distraídos. Segundo, dentro de eso que hay que garantizarle a esos niños y adolescentes está la hormonización, está claro también. Tercero, el tema de aún sin el consentimiento de los padres. Recién lo decía Goyeneche, Código de la Niñez y la Adolescencia. Artículo 8 hace referencia a la ley, y yo lo leo, dice artículo 8, principio general, todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Más adelante dice, podrá acudir a los tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador cuando fuera pertinente para que lo represente y asista en sus pretensiones. No vamos a comparar los ejemplos que ponía Goyeneche con este tema. Estamos hablando de que acá un menor, aún sin el consentimiento de sus padres, puede llevar adelante estos procesos de hormonización que son tan delicados y bastante se dijo en la Comisión de Población del Senado sobre las consecuencias que podría traer en niños y en adolescentes, como para que los padres queden de lado. Acá se mete en el medio como una cuña el Estado a través de este curador, de esta persona jurídica que se mete en el medio y puede acompañar a ese niño en este proceso de hormonización, aún sin el consentimiento de los padres. Este es un tema para nosotros central y es un tema muy grave. No podemos comparar al que el niño puede querer un curador para tomar una decisión si va a estar más con el padre que con la madre. No, con esto estamos hablando de que estos procesos generan cambios radicales en su vida. Cambios radicales en su vida, y eso quedó demostrado en las intervenciones que tanto endocrinólogos como el doctor Cruz, cuando estuvo
en la Comisión de Población del Senado dijeron cambios de por vida, consecuencias de por vida, y estamos hablando de niños y adolescentes. Cierro. Yo defiendo, y después hablaremos de los derechos de las personas trans, y quizás en esta parte nos vamos a poner de acuerdo en una cantidad de cosas. Yo defiendo, antes que nada, y por eso estoy en contra de esta ley, a los más vulnerables de la sociedad. Los más vulnerables de la sociedad son los niños, y acá quedan totalmente desprotegidos. Bien, Fabiana. Primero, me parece muy grave una vil mentira que escucho repetir, la escuché hoy a la mañana en otro debate, en otra radio, la escucho ahora de nuevo. Y es señalar que a través del rol del cuidador el Estado se va a meter casi como que si va a imponer la transición de género en un niño, en una niña o en un adolescente. Me parece que tratar de transmitir esa idea es transmitir una desconfianza, no en el Estado, no en el gobierno, en todo el sistema de justicia uruguayo, que es bastante perverso, porque los curadores, las curadoras y los defensores y defensoras de adolescentes, todos los días en los juzgados de familia ejercen su profesión buscando proteger el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, que no es imponer la voluntad del Estado sobre esa persona. Es defender el interés superior del niño, que es precisamente lo que busca consagrar esta ley que recoge, insisto, del Código de la Niñez y de Adolescencia, que ya tiene 15 años en nuestro país, que debería ver en qué cantidad de artículos repite interés superior, y del Código y de la Convención de Derechos del Niño, que tiene 30 años, y es que el adolescente o la adolescente tiene una voluntad propia, tiene autonomía, y sin embargo, otra cosa que debemos sostener es que para hablar tanto de biología se está prestando muy poca atención a lo que la comunidad médica ha pronunciado sobre los procesos de hormonización y los procesos quirúrgicos. Y es que por la propia forma de proceder y por la propia forma de implementarse, no se implementan sobre adolescentes, porque entre que se comienza la atención, cosa que ya se hacía incluso desde antes de la aprobación de esta ley, desde que comienza la atención y el proceso que lleva como mínimo un año, muchísimas veces mucho tiempo más, en adelante, esto nunca termina implicando en un proceso de hormonización a adolescentes. Bien, les cuento que fue dar el teléfono y hay una catarata de mensajes, y por lo que he leído, a favor de una y otras posturas. O sea, realmente el debate se ha transformado en tal también para los oyentes que están opinando tanto en un sentido como en otro. Tenemos que ir a una pausa. Tras la misma, dejo planteada la próxima interrogante, y es lo que decía hace instantes. Carlos Iafigliola ha dicho más de una vez que es una ley basada en la ideología de género. Hacia ahí vamos. También quiero hablar de las pensiones, por ejemplo, reparatorias que prevé la Igual ley. A mí me quedó contestarle algunas cosas porque dijo que yo mentí, entonces le voy a contestar, pero en la próxima, después de la tanda, con todo gusto le contesto. Bien. Vamos a una pausa entonces. Tras la misma continuamos con más Apuesta de 10 en 970 Universal. Aprile Limitada. Productos para lactancia materna, ordeñadoras eléctricas y manuales, bolsas Ziploc para almacenar la leche, productos importados. www.sha.com.uy. Consultas por el 094 446 987. Sí, tu cuota mensual incluye servicio odontológico de Comag y servicio de acompañante Vida en todo el país. Esto es Comag, un lugar abierto a todos los uruguayos. Hace 89 años que estamos juntos. En Corucara Automóviles, ventajas que hacen su diferencia. Lleve su vehículo 0 kilómetro o usado financiado con el 100% de financiación bancaria. También toda la línea de autos nuevos y usados 100% financiados en convenio con Caofa. Precios especiales para la familia militar. Consúltenos por los teléfonos 2504-6442 o el 098-814-251. Corucara Automóviles, seriedad, responsabilidad y confianza. ¿Necesitas un auto para el fin de semana en Montevideo, Colonia o en Punta, en el puerto o en el aeropuerto? Mariño Sport te lo soluciona. Alquiler de vehículos sin chofer,
Precios especiales para flotas. Mariño Sport Rentacar. Gabriel Pereira, 3101-2708-6446. Plagas Hoy, especialista en todo tipo de plagas, con más de 18 años de experiencia, tecnología de avanzada, única en el país para la detección y control de todo tipo de plagas. Solicite presupuesto sin cargo al 094 26 30 30. Consulte por nuestros tratamientos ecológicos. Plagas.hoy. Plagas Hoy. Control total. En familia y con amigos, disfruta las mejores opciones de pocitos en Pizzería Trubil, Gabriel Pereira y 26 de marzo. Envíos sin cargo. Delivery 2709-9071 y 2709-3619. Pizzería Trubil. No solo la pizza te va a gustar. IPEP, la Escuela de Periodismo del Uruguay, informa que están abiertas las inscripciones para el curso intensivo de Periodismo Deportivo y de Periodismo General y Deportivo. Al finalizar esta carrera, los alumnos destacados tendrán un contrato laboral asegurado. Gracias al convenio realizado con la Organización Internacional de Periodismo Social, nuestros títulos tienen certificación internacional. Aprovecha el segundo semestre. Tu oportunidad comienza el 23 de julio. Por consultas, llama al 2-901-3374. cursos@ipep.edu.uy. IPEP, la Escuela de Periodismo del Uruguay. Pasajeros con destino a Londres, tengan la tarjeta de embarque y pasaporte preparados para subir a bordo. Los trámites en aeropuertos, que el check-in, que el check-out, que cómo llego, que si me pierdo o no entiendo el idioma. No, yo estoy para disfrutar. Por eso elijo las salidas grupales de Aptur. Tengo todo resuelto. Hoteles, paseos, guías. Pedí las salidas grupales de Aptur y viajá con todo resuelto. (22:04). Continuamos con Fabiana Goyeneche y Carlos Iafigliola debatiendo a propósito de la ley trans. Habíamos dejado planteado antes de la tanda la próxima interrogante y voy a tomar como excusa uno de los tantos, decenas podría decir, de mensajes que nos están llegando esta noche al 092-000-970. Javier nos pone, nos adentra en el próximo tema. Dice, pregunta para Iafigliola. Explíqueme por qué se pronuncia constantemente sobre el perfil ideológico de la ley, pero quita del medio que su postura esconde una postura ideológica conservadora muy fuerte. ¿Me explica la diferencia?, pregunta Javier. Yo hacía alusión de algún modo a que tú has dicho que es una ley basada en la ideología de género. Entonces ahí podemos sumar ambas preguntas. Sí, pero te voy a redondear una cosa a partir porque... Breve, Carlos, pues si no, no avanzamos. Sí, bueno, está bien, pero que me digan en la cara se miente, no me gusta. Entonces, a ver, que quede bien claro para quien nos está escuchando. Esta ley, por más que le busquen la vuelta, que se hagan los distraídos, esta ley involucra en esa definición de persona trans a niños, adolescentes. Esta ley dice, le da el marco de que niños y adolescentes se pueden hormonizar aún sin el consentimiento de los padres. Y esta ley, a través del Código de la Niñez y la Adolescencia, justamente artículo 8, lo termina de cerrar el tema porque, bueno, aparece esa figura del Estado que acompaña al niño en esas pretensiones que tiene de cambio de identidad sexual y demás. Pero además, yo digo, cuando dicen, tranquilo que esto no es para niños y adolescentes, a ver, acá hay intervenciones de catedráticos, de gente, el doctor Cruz, que vino del exterior a hablar sobre este tema, hormonización de menores, hablaron en la Comisión de Población. Yo digo, a ver, sentido común, nada más, yo sé que a veces es difícil, sentido común. Si no hubieran estado involucrados los niños
y los adolescentes en este tema de hormonización. Le deberían haber parado el carro a Dr. Cruz, a las endocrinólogas que firmaron, diciéndole, no, ¿de qué están hablando? Esta ley no toca a los niños, esta ley no tiene nada que ver con la hormonización. No los pararon porque saben claramente quienes la empujaron y la votaron, que esta ley involucra a niños y adolescentes, que esta ley involucra la hormonización de niños y adolescentes aún sin el consentimiento de los padres. Quiero que quede ese tema claro, porque por más que le busquen la vuelta, palabras muy lindas, esto está totalmente consagrado y no hay vuelta, no se pueden hacer los distraídos. Sobre el tema ideológico, claramente, este artículo 4C, pero en el 4 hay varias menciones, pero el 4C, esto de decir, lo dije hoy, pero lo repito, esto de decir que se nos asigna un sexo al nacer, es un reverendo disparate. Esto es claramente una definición ideológica. Yo no estoy poniendo ninguna ideología. Para el que me preguntaba, no me acuerdo el nombre, Javier, yo no estoy poniendo ninguna ideología, nada más que estoy poniendo la biología de la naturaleza humana. Si yo tengo que estar explicando que cuando nace un niño, tengo que estar explicando que lo que nace no es varón ni mujer, que es un poco lo que se quiere, es obviamente porque se está metiendo en la ideología. Nace varón y mujer. Ideología de género, ¿entendés tú? Ideología de género. Bueno, justamente porque lo que dice la ideología de género es... Se niega la biología, se niega el que nacemos varón y mujer y se dice que el tema de la sexualidad es un tema de construcción social y cultural. Y a partir de ahí todo el rollo. Entonces, obviamente que esta ley está atravesada por esta visión ideológica. Y no es la única ley que se aprobó en el Parlamento con esta visión ideológica. Pero a esta se lo estamos marcando claramente. Bien, Fabiana. Primero voy a citar a la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar, porque acá se habla tanto de biología e insisto, parece que a quienes la aplican cotidianamente y se actualizan cotidianamente no se les escucha. Solamente un párrafo de su declaración porque es más extensa y no da el tiempo. Es importante destacar que al tiempo que se ha promovido el derecho a la salud, de información y la identidad, no existen antecedentes en nuestra práctica de hormonización a niños ni niñas. Esto no está proyectado para un futuro y tampoco está contemplado en la Ley Integral para Personas Trans. Sin importar si existe o no consentimiento de los referentes adultos, la ley no permite ni estimula este tipo de procedimientos, porque los procedimientos no se pueden aplicar y no se aplican por la forma en que se realiza. Invito a leer el texto completo de esta declaración, es decir, que más allá de que los adolescentes tengan voz ante la justicia cuando sea necesario, esto no involucra que se vaya a realizar hormonización. Por eso sí, la ley protege las infancias y las identidades trans, pero la ley no habilita por la forma en que se realizan los procesos. Eso usted lo escuchó, y usted que repite tanto hablar de biología, y es usted quien está empapado en algo ideológico. ¿Vos leíste algo lo que dijo el conceptual. doctor Cruz y los endocrinólogos? Me pedís que yo lea eso. ¿Vos leíste lo que dijeron en la versión taquigráfica? Léelo, Fabiana, léelo, que te va a venir bárbaro. Léelo, Mire que aunque usted levante la voz, al levantar la voz no le va a dar la razón ni va a hacer que la audiencia lo digo lo bajito. mejor. Léelo que te va a venir bárbaro. Ordenémonos. Continúa, cerrá la idea, Fabiana. La idea, bueno, concreta. El sexo se asigna porque el sexo es una convención. Una cosa es nacer con genitales y otra cosa es nacer con sexo. El sexo que se adjudica. Porque dentro de esa biología que este señor tanto cita, una persona puede nacer con cromosomas masculinos y genitalidad asignada como femenina, puede nacer con genitalidad masculina y femenina y desarrollar genitales masculinos durante su adolescencia, puede tener cromosomas XX, XY, solamente X, puede tener aparato reproductor femenino, por ejemplo, tener útero, tener todo saludablemente desarrollado y tener genitales masculinos y femeninos, incluso los dos desarrollados plenamente. Hay muchísima más diversidad que esa realidad binaria que históricamente se ha impuesto. Por eso se cuestiona y por eso la biología y la ciencia se actualizan. Además, ni que hablar que incluso más allá de lo que la anatomía de los seres humanos, que es solamente una parte de su integralidad, porque su persona y su construcción y su identidad va muchísimo más allá que la anatomía, y acá no estamos discutiendo anatomía, acá estamos discutiendo una ley sobre la identidad de las personas, pero también la anatomía es desafiada permanentemente por la ciencia, por los avances para mejorar la salud, para mejorar situaciones de discapacidad, para mejorar distintas situaciones de las personas. Entonces, es
lo que es profundamente ideológico es negar a las personas su identidad y su derecho a ser simplemente por concepciones arcaicas sobre lo que entendemos que la biología y las construcciones culturales deben ser. Bien. Próxima pregunta, esta vez cambiamos el orden, comenzás tú, Fabiana. Este mes se aprobaron las pensiones y reparaciones económicas a las personas trans nacidas antes de 1975 que sufrieron violencia por parte del Estado, que deben demostrar de forma fehaciente que sufrieron violencia institucional o fueron detenidas debido a sus condiciones de género. Sumadas las 7 prestaciones aprobadas, suman 87.234 pesos por mes. ¿Qué postura tienen ambos respecto a estas pensiones aprobadas? Fabiana. Bueno, primero reiterar, porque es otra de las falacias que se ha repetido, que estamos hablando de pensiones reparatorias, no estamos hablando de subsidios ni de pensiones sin ningún fundamento detrás. Esto es una indemnización que el Estado hace porque reconoce que tiene una responsabilidad institucional por haber dañado, violentado, a través de torturas, a través de violencia sexual, a través de detenciones arbitrarias, a personas en función de su identidad de género. El fundamento es mucho más importante que discutir monetariamente este concepto, porque negar esto es negar que el Estado se haga responsable de las cosas que hace. Entonces, si el día de mañana, y si acá estamos hablando de ideología, bueno, este gobierno de izquierda al que yo pertenezco, Frente Amplista, comete violencia institucional, no importa quién es el gobierno, quién está y quién va a ser la persona indemnizada, el Estado es responsable, lo dice la Constitución, y debe, la forma de reparar por esa responsabilidad es de forma monetaria. Entonces, el concepto es lo más importante y es lo que se debe sostener. Después, yendo a los números, yo tengo acá un dato que me pasaron, que el referéndum cuesta lo que se le paga a 15 personas durante 3 años. Yo creo que más allá del costo del referéndum y la equivalencia que se hace con lo insignificante en cuanto al presupuesto estatal de lo que implican estas pensiones, creo que el trasfondo es, estamos hablando de 3 BPC, de 3 bases de prestaciones y contribuciones. El monto de la pensión no es un privilegio, no es una cosa exacerbada, y estamos hablando de personas que el ingreso promedio está por debajo del salario mínimo. Estamos hablando de personas que no tienen acceso al trabajo, que no tienen acceso a la más mínima calidad de vida. Entonces, negar una reparación por responsabilidad del Estado, bueno, es innegable que no solamente se está cuestionando la ley, se está cuestionando los derechos de las personas. No se está de los lados de los más vulnerables, como se quiere decir, para encubrir esto demagógicamente. Carlos. Dice tantas cosas Goyeneche que pero el programa tiene sus límites. A ver, primero, obviamente que nosotros no hacemos centro en el tema de las pensiones, es un tema lateral. Sí sabemos que, bueno, cuando recuperamos la democracia hubieron leyes que justamente intentaron contemplar situaciones vividas en la dictadura y, bueno, se aprobaron leyes. Ahora se crea esta para las personas trans. No es un tema que nos complique demasiado este tema, no hemos hecho cuestión. Digo, tampoco minimicemos, ¿no? Porque de la forma que lo decía Goyeneche, apenas son 3 BPC. La cantidad de personas mayores que hoy pasan mal, que les encantaría recibir este salario de 12.000 pesos y no lo reciben, y viven mal, y se alimentan mal, y no pueden acceder a los medicamentos. Entonces tampoco minimicemos. Es el Estado que le está dando una plata y bueno, me parece que... Pero no tenés objeciones, entonces. No, digo, no, para nosotros no es el tema central. ¿Pero sí, qué significa? ¿Cuál es el tema central? ¿Tenés objeciones o no? A ver, repito, me parece que con las leyes aprobadas después de la dictadura, cuando recuperamos la democracia, que lo que intentaron fue justamente tratar de ayudar a esas personas que sufrieron durante la dictadura, alcanzaba. Me parece que debieron estar comprendidas. No fueron comprendidas, le quisieron hacer esto específico. No hacemos cuestión. Yo por lo menos no hago cuestión. Ahora, lo que sí hago cuestión, porque estamos hablando de dinero, y sí hago cuestión, es que el Estado le tenga que garantizar a las personas trans, y eso también está escrito en la ley, estas intervenciones quirúrgicas para que lleven adelante el cambio de sexo. En eso sí hago cuestión. A ver, estamos hablando que son intervenciones que cuestan mucho dinero, pueden costar, según el caso, más de $20.000, $30.000, y que el Estado se tenga que hacer cargo
de esas intervenciones que todos sabemos que son básicamente intervenciones de cambio estético, la verdad no lo comparto. Me parece que acá hay una gran paradoja el Estado uruguayo, ¿no? No logra garantizar cuestiones básicas de salud, no logra garantizar medicamentos de alto costo, una cantidad de tratamientos donde mucha gente termina recurriendo a colectas populares para poder llevar adelante estas cuestiones donde le va la vida. Ahora sí le vamos a garantizar a una persona que se va a hacer un cambio estético estas operaciones. Eso sí que no lo compartimos. Cuando hablamos de plata, esta sí que no se la llevamos a la ley. Y por eso... Quizás muchos trans pueden contestarte que no es solo estético el cambio. Bueno, yo entiendo que es mucho más profundo. No, a ver, está claro que el cambio de sexo no se produce jamás con intervención en el medio. El cambio de sexo no se produce jamás, ¿está? Por más que sin intervención quirúrgica. No, con intervención quirúrgica. En realidad lo que está viendo es un cambio estético. No hay un cambio que termine reasignando el nuevo sexo. Es imposible, no existe. Yo he estudiado, he mirado, hay ejemplos en el mundo. Lo que hay son cambios estéticos donde la persona dice que se siente mejor de acuerdo a cómo se autopercibe. Pero digo, yendo al tema de los números, a mí ahí sí me parece que hay que poner lupa, que el Estado esté garantizando estas intervenciones cuando por otro lado no garantiza temas. Armemos un orden de prioridades. Carlos, y me parece que no está en los primeros lugares. ¿Te sonó la alarma? Te doy el comienzo para la próxima pregunta, sí. Que también estamos hablando de costos, porque la instancia del pre-referéndum del domingo 4 de agosto costará, según estimó la Corte Electoral, unos 3 millones de pesos. ¿Qué opinan ambos respecto a los costos de este pre-referéndum? Y a mí me parece que la democracia no puede tener un signo de pesos al costado. Obviamente, a mí en lo personal me hubiera gustado que este pre-referéndum se hubiera hecho en la interna, porque así aprovechábamos toda la movida que hizo la Corte Electoral, todo lo que desarrolló, lo que generó, la podíamos haber hecho ahí. Me parece que se ahorraba todo este gasto que se va a tener ahora. Y lo mismo cuando se está hablando de que si logramos el 25%, según lo que escuché a Wilfredo Penco, la tercera parte, que sería el referéndum derogatorio, se haría para noviembre, diciembre. Yo creo que lo más razonable sería que se hiciera en la elección nacional, porque me parece que sí, que hay que mirar el tema costos, pero digo, no me gusta mirar la democracia con un signo de pesos al lado. Acá lo que tiene que quedar claro, porque si no parece como que nosotros estuviéramos queriendo hacerle gastar plata al Estado. No, acá lo que tiene que quedar claro es que un parlamento aprobó una ley legítimamente y lo respetamos, pero también nosotros llevamos adelante un instrumento de la democracia que se llama recurso de referéndum y nos deben respetar a nosotros. Juntamos las firmas que necesitábamos y más, y ahora es el Estado uruguayo, ya no un grupo de ciudadanos, que está convocando a través de la Corte Electoral al pueblo uruguayo a que se defina. Me parece que esto fortalece a la democracia. Fabiana. No mira la democracia con signos de pesos, pero mira la salud física y mental de las personas trans con signos de pesos. Yo no doy crédito de lo que escucho. ¿De verdad piensa que las operaciones de reasignación de sexo son cambios estéticos? Totalmente. ¿De verdad cree que esto es una frivolidad? Cuando hay adolescentes, cuando hay personas adultas que pierden la salud mental, que se quitan la vida por lo que les representa el no poder vivir y expresar su identidad de género con su propio cuerpo, es inconcebible. De verdad, a mí me deja... Y los niños que se quitan la vida porque los hormonizaron, y de eso no hablas, eso no te interesa hablar. Porque en el Uruguay pero por eso supuesto, no te digo, mirá la versión taquigráfica. No diga disparate. Doctor Cruz lo dijo claramente. Le pido que no me siga gritando y no me siga interrumpiendo, porque estoy hablando es muy violenta suave. la forma en que usted se te está estoy hablando manejando. suave. A ver, mantengamos el respeto. Creo que hasta la audiencia puede escuchar quienes están levantando la voz. Empezamos muy bien. Es mi forma de hablar. Carlos, y punto. Te pido no lo escuché hablar así hoy con el señor Martín Couto de la mañana. Depende, porque vos sos muy irónica, ese es el tema, generás esto. No ironices, no faltes el respeto. Le estoy diciendo con absoluta honestidad. Me estás diciendo que miento. No ironices. ¿Querés que te diga todo lo que pusiste de mí en las redes sociales? Yo nunca te falté el respeto. Vos a mí sí, un montón de veces. Y yo estoy sentado acá hablando contigo. Me llamaste antiderecho, para empezar. Bueno, ahora si querés discutimos de ese tema. Pero me faltaste el respeto. Carlos, un momento. Voy a tomar unos mates. Cerrá, por favor. Voy a reiterar la idea que estaba diciendo y
por eso creo exactamente que es estar en contra de los derechos, estar en contra de esta ley, y por eso lo defino como antiderechos a toda la corriente de personas que considera una frivolidad estética realizar una intervención quirúrgica que ayuda a que una persona pueda mejorar en su salud física y mental y en la integralidad de su persona. Tanto el Sistema Nacional Integrado de Salud uruguayo se compromete presupuestalmente e integralmente a proteger la salud de las personas y a garantizar la salud de las personas, que fíjate que de los mayores problemas de salud que tenemos los uruguayos y las uruguayas tienen que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles. Mirá para dónde me voy. Enfermedades que se llaman transmisibles socialmente porque están directamente relacionadas con nuestros hábitos y estilos de vida, por cómo comemos, por el alcohol que bebemos, por el tabaquismo, por el sedentarismo. ¿Y alguien dice que el Estado no debe hacerse cargo de eso porque es nuestra responsabilidad? Por supuesto que no, porque tenemos el compromiso de garantizar la salud y el goce del derecho a la salud de todas las personas. Pero cuando se trata de personas trans, nos acordamos de que el Estado y de que el presupuesto y de que el dinero, y todavía les adjudicamos a las personas más vulneradas la responsabilidad de poder resolver el derecho a la salud en el sistema médico. Esto realmente no es ninguna ironía, es con toda franqueza. Es inconcebible. A mi modo de ver, con mi perspectiva de derechos, es inaceptable y me hace comprender, porque vuelvo a lo mismo, es terrible estar hablando esto en tercera persona, ¿por qué la negación a hablar con personas trans y a debatir con personas trans? Porque quizás sea una persona trans, quizá no, sin el quizá, es una persona trans la más adecuada para poder transmitirte, Carlos, y para poder transmitirle a la audiencia lo que implica la reasignación de sexo cuando la desean y cuando la necesitan, que no es en absoluto en todos los casos. Lo que implica la hormonización, lo que implica el adecuado tratamiento, quizás lo mejor sería no debatir con políticos, no debatir en los medios, sino darte una vuelta por el Zamboa, darte una vuelta por los lugares donde tienen la atención médica a las personas trans, por las policlínicas de la Intendencia que ya han realizado capacitación con personas especializadas en estos temas para que puedan darle la atención adecuada a las personas trans, porque acá estamos hablando de derecho de acceso a la salud, no estamos hablando de frivolidad, no estamos hablando de que a mí no me gustó mi nariz, no me gustó el rollito que tengo acá y me voy a hacer una cirugía estética. Estamos hablando de los derechos de las personas, en los que se les va la vida, Bien. Y estamos acá, vos y yo, dos personas cis, que no tenemos ni la más remota idea de lo que significa vivir eso, de los riesgos, del daño y del sufrimiento y de la exclusión que eso implica, hablando como que si estuviéramos diciendo estamos gastando plata en la ropa para ir al baile mañana. Carlos, a propósito de que fuiste aludido, te levanto el centro para que puedas contestar por qué no has querido debatir con personas trans. No, pero antes voy a decir una cosa. A ver, porque parece que cuando hablamos de las personas trans genera toda una sensibilidad. Ahora, cuando hablamos de los niños, lo manejamos así medio al voleo, no le dimos la importancia que tenía. Yo dije una cantidad de cosas. No lo atendimos al tema de los niños. Si no, ahora, cuando hablamos de las personas trans, sí nos ponemos sensibles, nos ponemos, como se puso recién Goyeneche. A ver, si nos vamos a poner sensibles, pongámonos sensibles por todo. Yo digo, nosotros levantamos esta campaña porque queremos defender a los más vulnerables de la sociedad, que son los niños. ¿Tá? Y esta ley está atentando contra los más vulnerables de la sociedad, que son los niños. Eso es claramente. Respecto al por qué no he querido debatir, creo que lo he explicado un montón de veces, pero lo voy a explicar nuevamente. La audiencia se renueva. La audiencia se renueva. No, pero está bien, lo voy a explicar nuevamente. Yo tuve un único debate el año pasado, en octubre creo que fue del año pasado. Un integrante del colectivo trans, Marcela Pini, fue un muy buen debate. En Canal 5 me había comprometido con mis Raji a tenerlo, pero antes de empezar el debate, y además estamos ante personas que son muy informadas. Tú, Fabiana, ya veo que hasta escuchaste mi debate hoy de mañana, sos una persona informada, tenés que haber escuchado que dije que iba a ser la primera y última vez que iba a debatir con una persona trans, porque yo no quería generar esta historia de que era nosotros contra las personas trans. Es nosotros contra una ley. Entonces, por esa razón dije que iba a ser mi primer y último debate. Y me mantuve. Sea, tú decís que no tenés nada personal contra las personas trans. No, lo hemos repetido cientos de veces. No, lo sé, me consta y lo he escuchado. Pero lo nuestro no es contra las personas trans, lo nuestro es contra la ley. Respetamos la dignidad humana de las personas trans y de todas las personas. Lo nuestro es contra la ley. Pero además, y vamos a hacer un poquito... Pero te pregunto, al querer derogar la ley,
¿No estás también cercenando de derechos que la ley está consagrando a esas personas trans? A ver, ya ahora voy a hablar del tema Porque del las hecho. propias personas trans pueden sí sentir algo personal de tu parte. Eso es lo que están diciendo las personas trans. No, digo que diciendo. pueden pensar así porque lo Pero, he leído, lo estoy leyendo en los de acuerdo, mensajes. pero a ver, voy a decir una cosita más respecto a esto. Y lo otro, un poco es de sentido común y pongamos las cosas, estoy hablando más tranquilo, ¿viste, Goyeneche? Bueno, es la idea, que los dos No, hablen todo bien, tranquilos. todo bien. Yo Y pido que no se disculpas. interrumpan, además. Yo pido disculpas, el que me conoce sabe que muchas veces levanto la voz, pero no es con intenciones de ofender a nadie. Lo que digo es, mucho menos voy a debatir con las personas trans cuando el colectivo me hizo una denuncia penal por haber utilizado y llevado adelante un instrumento de la democracia que se llama referéndum. Con 56 años de vida jamás pisé un juzgado. Lo tuve que pisar porque los colectivos trans me hicieron una denuncia penal. Penal. Entonces, ¿y ahora quieren sentarse a debatir conmigo? No seas malo. Me denunciaste penalmente y ahora te querés sentar a ver cómo nos ponemos de acuerdo. No hay historia. Además, yo no soy un tipo rencoroso. Ya lo he dicho más de una vez. ¿Quieren hablar de derechos vulnerados de las personas trans? Nos sentamos a hablar, porque ni que hablar que pueden haber derechos vulnerados, pero no es a través de esta ley que los resolvemos. Sentémonos en una mesa, para eso existe, por ejemplo, Ministerio de Desarrollo Social, y busquemos políticas públicas para ver cómo resolvemos esos derechos vulnerados. De eso se trata también las políticas públicas. No con esta ley resolvemos el tema. Bien. Fabiana, hay miembros en los colectivos trans que ya han señalado en redes sociales que van a escrachar a todos los que vayan a votar el 4 de agosto en ese pre-referéndum. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Compartís esta medida? Mira, yo no soy quien para decir cómo los colectivos y los movimientos de la sociedad civil se tienen que expresar. Sí puedo decir que todas las formas que estén protegidas por la libertad de expresión son legítimas, son válidas y son legales. Entonces, ¿eso es legítimo para vos? La libertad de expresión, por supuesto. ¿Eso de que sí. van a salir a escrachar es legítimo? La libertad de expresión es legítima y a mí no me corresponde decir cómo las organizaciones de la sociedad civil se deben expresar. Porque desde el momento, sobre todo con la responsabilidad institucional que me compete, desde el momento que las personas que estamos en lugares de responsabilidad de organismos del Estado empecemos a decir cómo la sociedad civil tiene que expresarse, tiene que manifestarse, vamos a estar en un momento muy complicado para la democracia. Entonces, los juicios de valor los podrá hacer cada persona, pero a mí no me corresponde, no voy a opinar. En todo caso, debo decir que están en su legítimo derecho de expresarse como les corresponda. Okay. Y sí quiero insistir en que estar en contra de esta ley es estar en contra de los derechos de todas las personas trans de toda edad, lo que involucra de las infancias y adolescencias trans, que además, insisto, si tuviese tanta preocupación y tanta sensibilidad por las infancias y las adolescencias, hubiese leído el Código de la Niñez y Adolescencia y hubiese leído la Convención de Derechos del Niño, especialmente su artículo 5, que amparan absolutamente todos y cada uno de los artículos que tiene esta ley. Bien, tenemos que hacer una segunda pausa. Arde el WhatsApp de Apuesta de 10. Pero léete alguno para que... Bueno, por ejemplo, este dice que entiende que es una ley discriminatoria con el resto de la sociedad. Dice: los gordos, los pelirrojos, los petizos no tienen cupos en los trabajos. A los enfermos terminales no les pagan los medicamentos necesarios. Les parecen pagar hormonizaciones y cirugías a personas que pueden vivir perfectamente sin esos tratamientos mientras los otros se mueren. Otros dicen: estoy de acuerdo en derogar la ley a los efectos de redactar de manera consensuada una ley más representativa sin los excesos que ésta posee. La ley propone un cupo de personas trans para empleos públicos que es muy superior a la cantidad real de personas trans que hay en Uruguay. ¿Qué opinan los entrevistados? Pregunta. O Juan de Tacuarembó, que agradece el debate, saluda a Carlos, dice: los que creemos en la familia y defendemos a los niños confiamos profundamente en ti. Pero también hay otros muy críticos con la postura de Carlos. He encontrado de todo tipo de mensajes. Tengo que ir a la pausa. Tras la misma, quiero hablar de un comunicado que emitió hoy la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, que salió al cruce de lo que entiende una campaña de desinformación sobre la ley. Vamos a hablar sobre eso tras